El tema de hoy, en la misma serie Bautizados con el Espíritu Santo, es escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan poder escuchar más esa voz del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Y le invito a leer la Biblia en Hebreos 3, versículos 7 al 9. Amén. Leemos la Escritura. Amén. Versículo 7. Dice la palabra del Señor. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Wow. Entonces, el Espíritu Santo nos dice hoy a través de la Escritura que a veces como seres humanos, el problema no es que Dios no esté hablando, sino el problema es que nosotros estamos con un corazón endurecido. No estamos discerniendo la voz de Dios. No estamos sintonizando el canal correcto. Y yo quiero que a través de unos principios básicos de la palabra del Señor, hoy podamos tener un camino a seguir de cómo podemos crecer en esto de escuchar la voz de Dios. Amén. Hay una historia en la Biblia que se llama la historia de Samuel, ¿verdad? Y tengo un hijo llamado Samuel, de hecho, basado, ¿verdad?, en la historia de Samuel. Samuel era un niño entregado en el templo, pero llegó un momento dado que escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció, como también nos pasa a veces. No reconocemos la voz de Dios. Vamos a leer esa porción de la Escritura y a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Primera de Samuel, capítulo 3, del verso 1 al 10. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar y luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve, acuéstate. De nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Muy bien. Tremenda historia, ¿no? Hermosa historia. Primeramente entendemos que Samuel era un niño. No conocía al Señor. Y no conocía la voz del Señor. Sin embargo, el Señor tenía un propósito con él y lo estaba llamando y lo llamó en múltiples ocasiones.
Yo creo que nos te identifiques por un momento con la historia de Samuel. Muchas veces estamos así, somos niños, no hemos crecido todavía en el mundo espiritual, pero no significa que Dios, porque seas niño, no te está llamando. Él va a seguir llamándote, va a tocar tu corazón. Ahora, Él te está invitando a conocerle para que puedas identificar su voz. En este caso, Samuel tenía un hombre en su vida que era un mentor, y hoy no vamos a hablar de Elí. Elí quizás no era el mejor ejemplo a seguir, pero lo único bueno que le dijo en la vida que está en la Biblia fue: escucha, Samuel, porque yo creo que Dios te está llamando. Muchas veces necesitamos a alguien en nuestra vida que nos dirija y nos diga: hey, Dios te está llamando. Presta atención a su voz. Quizás hoy eres la persona que necesita que alguien te diga: hey, Dios te está llamando. O a lo mejor eres la persona hoy que Dios va a usar para decirle a otro: hey, escucha, Dios te está llamando. Lo hermoso de toda esta historia es que Samuel responde y dice, ¿qué es lo que dice? He aquí, aquí estoy, tu siervo escucha. Y esa es la actitud que tenemos que tener ante la voz de Dios. Decirle: habla, que tu siervo escucha. En la Biblia también tenemos otra historia, la historia de Gedeón. No la vamos a leer completa. Pero en el caso de Gedeón, él sí escuchaba la voz, él oraba, pero ¿qué decía él? Pedía señales. Ya Dios te ha dicho lo que tienes que hacer, pero tú necesitas otra señal. Y vuelve el Señor, te habla y tú quieres otra señal. Y Dios es tan bueno que le dio todas las señales. Pidió 3 señales. Entonces, ahí en ese caso lo que está pasando es que necesitamos desarrollar fe. Fe. Que si Dios está diciendo algo claramente, le creamos a Él. Le creamos a Él. Amén. Vamos a la palabra del Señor en Jueces. No lo vamos a leer, perdóname. Vamos a saltar eso. Vamos directamente al grano porque tampoco quiero tomarles mucho tiempo en esta tarde. La Biblia es inspirada por Dios y es la fuente principal para reconocer la voz de Dios. Es la autoridad. Gedeón no tenía las escrituras. Samuel no tenía acceso a todas las escrituras. Nosotros tenemos un privilegio como iglesia. Tenemos toda la revelación escrita en un libro que se llamó la Biblia, que es una biblioteca de libros, cartas, historias reales, pero que revelan todo lo que necesitamos saber acerca de Jesucristo y el caminar con Cristo. Y la salvación y todos los temas hermosos que están ahí en la palabra de Dios. Así que lo primero que tenemos que saber es que no estamos alejados de escuchar o entender la voz de Dios. No, lo que se requiere es la actitud y el deseo de escuchar a Dios, porque tenemos una Biblia del cual muchas personas entregaron su vida para que tuviésemos hoy. Así que di conmigo: tengo acceso a la voz de Dios. Tengo acceso a la voz de Dios. Tú necesitas sabiduría. La palabra de Dios está ahí para ti y para mí de la misma manera. De la misma manera. Mira lo que dice 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Así que si quieres escuchar la voz de Dios, la Biblia te enseña lo que es verdad. ¿Qué más hace? Nos hace ver lo que está mal en la vida del vecino. Ay, disculpa, lo leí mal. ¿Cómo es? ¿Qué dice, pastora? En nosotros. En nosotros.
Mira, la Biblia la Biblia te da la oportunidad de tener una reunión íntima con Dios y ser corregido en la intimidad con Dios. Es el propósito. Que tú la leas y a veces la Biblia nos da ánimo. ¿Cuánto nos gustan esos versículos que dice Jehová Jireh, Él proveerá? ¿Cuánto nos gustan esos versículos que te dice pasarás por el agua y no te ahogarás? Nos encantan, ¿verdad? Pero hay versículos que te van a llamar a cuenta. Te van a cortar esa parte de ti que tiene que ser cortada. Y también tenemos que amarla cuando nos dice y nos corrige en las cosas que estamos mal. Es necesario tener esa relación con Dios, con su palabra bella. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Fíjate, no solamente nos corrige, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para prepararte. Por eso el que quiere trabajar en la obra del Señor tiene que estudiar la palabra. El que quiere ser un buen instrumento de Dios en su obra para ganar almas, debe estudiar la Biblia. Debe de amarla no solamente en lo íntimo, debe tener el deseo de estudiarla con otras personas en el contexto del discipulado, de la iglesia. Y si puede usted, vaya a un instituto bíblico, matricúlese en una universidad cristiana y desarróllese hasta su mayor potencial para que usted sea un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como espada de dos filos la pueda tener en su mano para hacer la obra de Dios como corresponde. Aleluya. Si usted tiene una pregunta, ¿qué tiene que hacer? Buscar la respuesta, ¿dónde? En el diccionario. No. ¿No? ¿Dónde? En la Biblia. Hermano, y antes no teníamos esto. Usted pone en Google, ¿qué dice la Biblia sobre tal tema? Y le van a salir 500 artículos. Si usted va a una página web como The Bible Gateway, usted le pone palabra clave, matrimonio. Usted salen todos los versículos que habla la Biblia sobre el matrimonio. Estamos en unos tiempos, hermano, donde tenemos mayor accesibilidad a la palabra, pero yo creo que estamos languideciendo de la palabra. No. Legado de Amor es una iglesia de todo lo contrario. Una iglesia que ama la palabra, una iglesia que estudia la palabra. Hermano, y por eso es que nosotros tenemos este deseo de que usted venga los jueves, para que usted tenga la oportunidad de tener preguntas contestadas. Porque yo sé, como le pasó al eunuco en Hechos, que iba de camino leyendo Isaías y no entendía. A lo mejor usted no está entendiendo algo, pero usted necesita venir a un grupo como el del jueves, donde usted pueda hacer preguntas a su pastor, a su pastora y a los líderes que van madurando en la palabra, para que usted crezca y aprenda. Y la palabra lo puede transformar, porque sí, hermano, hay momentos que usted solo no lo va a poder entender. Teniendo el Espíritu Santo, y le voy a decir por qué. Porque Dios opera a través de la iglesia. Y Dios utiliza a los maestros, si no, no hubiesen ministerios. Necesitamos unos de los otros para el crecimiento. Así que si usted tiene una pregunta, usted va a la palabra. Dios nunca nos guiará en contra de lo que ya está establecido en la palabra. Esto es un principio que usted tiene que saber. Puede venir el profeta que sea. Puede venir el predicador que sea. En el video de YouTube que usted vio, usted no se emocione muy rápido cuando usted escuche algo. Corrobore que la Escritura lo apoya. Diga aleluya o diga ay, ay, ay. Corrobore que la Escritura apoya lo que se está diciendo. Yes. Corrobórelo. Seamos diligentes, hermano. Por eso que hay tanta falsa doctrina y tanta persona desviada del camino del Señor. Para mí, hermano, esto es bien serio. Nosotros como pastores demasiado tomamos esto en serio. Porque tenemos una encomienda de Dios de garantizar que la enseñanza bíblica sea lo más ajustada a la Escritura. No somos perfectos. Y yo sé que hay personas que a lo mejor verán algún punto que otro diferente a nosotros. Pero nosotros, quiero que sepa, hermano, tomamos muy en serio que lo que se enseña esté alineado a la Escritura. Y hoy le pido que usted haga lo mismo. No se emocione rápido. Corrobore que esté revelado en la Biblia. Tito capítulo 1, versículo 2 dice: Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió
antes de que comenzara el mundo. La verdad que usted tiene en la Biblia es la verdad revelada de Dios. Cuando usted la lee, eso le da confianza de la obra de Dios en su vida. Y Él te dice, no miento. Si usted lee una promesa de Dios en la Biblia, usted puede decir que se va a cumplir. Si usted se pone en alianza con Dios, en obediencia, cada cosa que Dios promete en su palabra se cumplirá porque Dios no miente. Y Él prometió antes que comenzara el mundo todas esas bellas promesas que nos ha hecho. Muy bien. Pero hay otra situación. A lo mejor usted tiene la Biblia, a lo mejor usted la lee, pero para poder escuchar la voz de Dios, usted tiene que pertenecerle a Dios. Es esencial. Oye, pastor, pero yo pienso que todo el mundo le pertenece a Dios. ¿No somos todos creación de Dios? Sí. Pero el ser humano que no le ha entregado su vida a Cristo, la Biblia dice que está perdido. La Biblia dice que tiene un destino separado de Dios y que está en peligro de muerte eterna. Que el tiempo está corriendo y lo que se necesita es que usted le entregue la vida voluntariamente al Señor. Entonces, si usted tiene problemas en su vida y usted está viendo que mi vida no está reflejando la sabiduría de Dios, no estoy escuchando la voz de Dios, posiblemente todos son síntomas de que usted necesita entregarle su corazón a Cristo para que comience a escuchar la voz de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27, dice pastora. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. El que le entregó la vida a Cristo no escasea de la voz de Dios. Porque la Biblia dice que las ovejas de Cristo escuchan la voz de Cristo. Y no solamente la escuchan, Él las conoce y ellas los siguen. Los siguen. Así que esta tarde yo le invito, si usted llegó aquí por primera vez, no es casualidad, usted llegó aquí con el propósito de escuchar al buen pastor hablar, y no está hablando del pastor Freddy Miller Santana, yo soy un representante nada más, pero al verdadero pastor que habla a través de nosotros, y a través de los líderes de la iglesia, a través de la palabra, es el que lo está llamando a usted, le está diciendo, ven a mí, oveja mía, escucha mi voz y sígueme porque tengo un plan y un propósito contigo de salvación y de redención para que te guíes por mi voz el resto de tu vida. Aquellos que escuchan la voz de Dios son aquellos que le pertenecen, que son salvos por su gracia a través de la fe en Jesucristo. Para reconocer su voz, entonces, ¿qué tenemos que estar? En una relación con Cristo. Eso se trata, hermano. Relaciónate. Dile que tienes a tu lado. Relaciónate con Cristo. Comienza una relación con Cristo. Díselo al que está a tu lado. Hey, despierta. Vamos a tener una relación con Cristo. Aleluya. Otro factor clave para escuchar la voz de Dios es la oración, el estudio bíblico y el estar a solas con Dios. Son disciplinas. Mano, tengo que decirlo, y con esto yo no pretendo ser legalista, pero es necesario que tengamos conciencia de cómo funciona el cerebro. Si nosotros consumimos mayormente todo lo que está relacionado a las redes sociales, la industria del entretenimiento, no vamos a obtener sabiduría de Dios para tomar decisiones. Y nos gusta, y quiero decirte algo, los que desarrollaron las redes sociales saben que nos gustan las redes sociales y las hacen cada vez más adictivas. Los que tienen la industria del entretenimiento saben a ciencia, ellos tienen ciencia detrás de las películas. No se crea que las escenas salen, que alguien se las inventó, no. Ellos estudian hasta en el segundo que le van a poner esa escena que lo va a hacer a usted pensar en eso que tú no quieres pensar, pero te van a hacer pensar para que cuando termine la película vayas y compres aquello que no querías gastar con el dinero que no tenías para que te embrolles más.
Porque estamos en un mundo, hermano, donde las altas esferas de liderazgo tienen agenda de control de las masas. Y la iglesia de Jesucristo tiene que estar atenta de que si usted quiere realmente tener una relación con Dios fructífera, tenemos que apagar las plataformas y tener tiempo para el Señor. Tenemos que hacerlo. Pastor, pero es pecado. Yo no le estoy diciendo a usted que sea pecado. Administre su tiempo bien y escoja el mejor contenido para su familia, para usted, para sus hijos, para que usted pueda, despejar esa maraña de cosas. Porque, hermano, mira que nos bombardean a través de las plataformas. Usted pueda tener tiempo para escuchar a Dios. Así que no es que Dios no está hablando, es que el enemigo ha tenido una agenda para endurecer, saturar la mente del ser humano para que no pueda sintonizar el reino de los cielos. Para que usted no escuche el llamado de Dios para su vida. Para que Dios no le hable y le muestre el próximo paso en su relación con Dios. Pero si usted es inteligente, si usted es sabio, si usted es entendido y entiende que esto es lo más importante para su vida, usted, como dice la palabra en el Evangelio, va a dejar atrás todo por el reino de Dios. Porque usted sabe que el reino de Dios es el que puede traer a su vida transformación, libertad, sanidad y vida eterna. A Dios y a la gloria por siempre. Así que necesitamos pasar ese tiempo a solas de calidad con Dios. Estas actividades nos ayudan a familiarizarnos con la voz de Dios. Cuanto más conocemos la palabra, más fácil es discernir su guía en nuestras vidas. Entre más leemos la Escritura, más conocemos al Señor y cómo es su voz. Es como cuando se entrenan a las personas en los bancos. En los bancos no los entrenan mostrándoles billetes falsos. ¿Cómo se entrena el banquero? Se le entrena mostrándole los billetes verdaderos. Así es un billete verdadero. Tiene esta característica. Mira, tiene estos pelitos por aquí. Y así. Cuando están haciendo eso y viendo, ya han visto tantos verdaderos que cuando aparece un falso, lo detectan. Lo mismo pasa con la relación con Dios. Usted lee la Escritura, usted pasa tiempo a solas con Dios. Usted sabe cuando viene un pensamiento que no es de Dios, usted lo capta en el momento. Pero si no pasamos tiempo con Dios, si no leemos la Escritura, si no tenemos esa relación con Dios, todo pensamiento que pase por su mente, usted lo va a dejar pasar como si fuera suyo. Y nos convertimos en monigotes, en marionetas del enemigo tan fácil por eso. Pero no más, hermano, no más. Hoy es el día del Señor para que usted rompa con toda atadura, usted le entregue su vida al Señor y usted comience a caminar amando y valorando la voz de Dios sobre cualquier otra voz en el mundo. Dios nos habla de diferentes maneras. Aunque Dios pueda hablar audiblemente, lo hace principalmente a través de su palabra. El Espíritu Santo habla también por medio de nuestra conciencia. Nos habla a nuestra conciencia, nos deja saber cuando estamos bien, cuando estamos mal. Las circunstancias y nos habla a través de las personas. Aunque Dios puede hablar audiblemente, como le dije, habla a través principalmente por medio de su palabra. Y siempre, diga conmigo, siempre debemos comparar lo que escuchamos con la verdad de la palabra de Dios. Siempre, hermano. Amén. ¿Un comentario adicional? Tenemos 3 versículos más, pero voy a dar break para que usted respire. Respire profundo. ¿Está tomando nota? ¿Está absorbiendo todo lo que está recibiendo? Esto es lo más importante. El sentarnos a la mesa y recibir dirección de Dios a través de su palabra y a través de sus pastores es fundamental para el crecimiento personal y para el crecimiento espiritual. Amén. Así que no tenga en poco. La semana pasada, ¿verdad? La hermana Ofelia estaba compartiéndonos cómo el Señor, ¿verdad?
ella estaba orando con su hijo, pero fue hasta hace poco que escuchaba cómo su hijo se desató y comenzó a orar. De eso se trata, de tú seguir sembrando, sembrando, sembrando en ti mismo, en ti misma, tiempo con el Señor, aunque no lo sientas, aunque no entiendas, sigue congregándote, sigue anotando, sigue orando, sigue buscando la dirección del Señor, sigue buscando el consejo del Señor junto con nosotros y tú vas a ver cómo vas a comenzar a crecer. Amén. Pero desconectado del cuerpo, ¿qué va a pasar? Si me cortan un dedo y se tira afuera, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Se muere, se muere. Así que cuando nos desconectamos, lo que vamos a comenzar a experimentar es muerte. Es muerte. Porque esto fue parte de la dirección de Dios para el crecimiento y para aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. A través de su iglesia. Aleluya. Eso es así. Así mismo es. Así que dice Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. ¿Usted quiere hacer una oración efectiva hoy? Cuando hagamos el llamado, pase al frente y diga, dame sabiduría a Dios. Y vamos a orar por eso. Pídele a Dios sabiduría. Hay tantas cosas, decisiones que tenemos que tomar como padres, empleados, en nuestros diferentes roles de la vida, ¿no? Hijos. Necesitamos la sabiduría de Dios que viene de la palabra. Pero muchas veces no sabemos ni qué leer ni por dónde empezar. Pero si tú le pides al Espíritu Santo, Él lo va a guiar. Es una promesa. Pida sabiduría. Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Yes. Así que lo primero es que usted tenga fe, confianza en Dios. Número 2, que sea con todo el corazón. No te reserves nada, entrégale completamente tu vida a Él. Y renunciemos a depender del entendimiento propio. Todo el mundo tiene una opinión sobre algo, ¿verdad que sí? Y Dios nos creó de esa manera. Tenemos opiniones sobre todo. Y cuando no nos piden la opinión, también damos la opinión. ¿Verdad que sí? Pero la Biblia dice que si queremos ser sabios, tenemos que reservarnos nuestra opinión y preguntarle la opinión al Espíritu Santo primero. Señor, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú piensas de esto, Señor? Y muchas veces, ¿sabes lo que va a pasar? Y va a pasar, y me ha pasado, y le ha pasado a muchas personas. La opinión de Dios a lo mejor no concuerda con tu opinión. Ay, aleluya. ¿Y qué yo puedo hacer? Él es el Señor. Tengo que confiar. Confiar que si Él tiene una opinión distinta a la mía, yo confío que Él es bueno y su plan es bueno y yo por fe me muevo en la opinión de Dios y sé que en el camino voy a ver la opinión de Dios dando el fruto correcto. ¿Y cómo yo sé, pastor? Tal vez tú te preguntas, ¿cómo yo sé que esa es la dirección de Dios? ¿Cómo yo sé que ese es el plan o no es el plan de Dios? ¿Cómo yo sé identificar el sí o el no? Bien sencillo, hermano. Si ya en la palabra del Señor hay una instrucción sobre cualquier tema, un mandamiento de parte de Dios sobre cualquier tema, usted no tiene que pedirle a Dios confirmación para tomar una decisión. Ni tan siquiera orar, Señor, yo debo hacer esto. Si ya Dios dice que lo hagas y tú estás viendo que es la enseñanza de Cristo, hermano, no hay que pensar mucho, ni pedir confirmaciones, ni señales, ni nada. Haga lo que Cristo dijo que hiciera. Si Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, por ejemplo.
Usted empieza a hablar por sus vecinos, empieza a hablar con su familia de Cristo. Predíquele el evangelio al que tiene de frente, hermano. No necesita una confirmación para usted empezar a dar testimonio a las personas alrededor suyo. Porque ya Jesús dijo, id, vayan, enseñen, compartan con otros. El apóstol Pablo dijo, oren por todo. Pues vamos a orar. Hay ciertas enseñanzas que no tenemos que confirmar. Hay cosas en la vida que cuando leemos no entendemos. Entonces, ¿qué tengo que pedirle al Señor? Dame sabiduría para entender. Dame sabiduría para entender. Y algo que le digo, si usted no tiene en claro la opinión de Dios sobre algo, no actúe hasta que usted sepa cuál es la opinión de Dios sobre algo. No actúe. A veces es mejor callarse y esperar hasta que venga el entendimiento de Dios. A usted moverse rápido, hacer cosas sin usted saber si lo que usted va a hacer está alineado a la voluntad de Dios. Ahora, pastor, ¿pero qué yo voy a hacer con aquellas cosas que la Biblia no me dice, por ejemplo? ¿Me mudo o no me mudo? ¿Me compro la casa o no me la compro? ¿Vendo o no vendo el carro? Yo le voy a decir mi experiencia. Mi experiencia. Proverbios 9:6. Pídele a Dios. Léelo, pastora. Lo que tú lo buscas o tú lo lees, lo citas. ¿Qué hacemos? Lo que tú lo buscas, yo voy a dar la historia. Listo. Primeramente, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra. Si leímos la palabra y buscamos la palabra y no encontramos una dirección específica, la Biblia tiene otra ordenanza que usted tiene que seguir y me ha funcionado y es la que la pastora va a leer. Si usted tiene una relación con Cristo, si usted ha crecido y madurado en el Señor, el Espíritu de Dios está dentro de usted. Yo le invito a que usted ore con su familia. Si usted está casado, ore con su esposa. Si tiene hijos, ore con sus hijos. Y tomen una decisión. No esperen que caigan rayos, ni centellas, ni que hayan señales sobrenaturales. Usted puede esperarla, pero no tiene que esperarla. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. El buen juicio es una habilidad que Dios le dio a usted como ser humano. Usted la tiene. A veces hay que desarrollarla, hermano. A veces, es verdad, puede ser que esté media apagadita. Pero si usted se mete en la presencia de Dios, usted crece y madura en Dios, usted puede tomar decisiones en aspectos de su vida. Usted tiene toda la información frente. Usted hizo todas las preguntas que tiene que hacer. Usted escoja lo que es mejor para su familia y para usted. Dios no siempre va a mirar señales en el cielo. No siempre va a hablar a través de un profeta, hermano. No lo va a hacer siempre. Ahora, hay cosas que sí yo le animo a que usted busque confirmaciones. Que usted busque dirección de Dios. En la decisión más importante de su vida, ¿con qué se va a casar? Ahí sí yo le digo, busque dirección del Señor. Porque esa es la decisión más importante de su vida después de entregarle su vida a Cristo. Y no está de más darle un poquito de pensamiento al asunto, hermano. Porque una vez usted se casa, eso no es para después salir y el divorciarse, no. Usted lo tiene que hacer el resto de su vida. Así que asegúrese que usted sea una de la persona correcta. Dios tiene todo en un orden. Muchas veces nosotros queremos trabajar como Richard la semana pasada. ¿Se acuerdan? Como lo sienta y cuando yo lo quiera hacer. Si lo quiero hacer y si no, pues tampoco. Y realmente Dios es un Dios de orden. Si usted necesita tomar una decisión que le compete a su esposo o a su esposa, no se le ocurra tomarla solo. No se le ocurra irse por encima de su pareja. No porque yo soy el hombre, no porque yo soy la mujer y la que mandó soy yo y la última que tiene la última palabra soy yo. Y estoy empoderada, gracias. Gracias, Diana, por la afirmación. Mujeres empoderadas. En Cristo ni feminismo ni machismo. Mire. Para afuera los dos. Gracias, pastor. Mire, mi amado. Si usted no está en el poder del acuerdo con su esposo o con su esposa,
no se le ocurra dar un paso porque se va a ir risco abajo. Tarde que temprano. Y vas a tener que terminar diciendo, tú tenías razón. ¿Por qué? Porque es el orden de Dios. Cuando tú te casas, tú estás llamado a caminar juntos. Ni uno al frente, ni otro atrás. Juntos, al mismo ritmo. Pero es que mi marido no avanza, pastora, es que no avanza. Pues, Lo arrastro entonces. lo arrastro. No, ¿qué lo Señor, arrastro? reprenda. No. Dobla rodilla. Exacto. Dobla rodilla. ¿Eres tú acaso el Espíritu Santo que lo va a empezar a avivar? No, el fuego de Dios está dentro de él. Y quien lo aviva es él. Es Dios, no eres tú. Tú solamente, ¿sabes? Oh my God. ¿Sabes? Gracias, hijo. Samuel está traduciendo, por si Muy acaso. muy bien, hijo, lo estás haciendo bien. Él en el español, oh mi Dios. Así, exacto. ¿Sabes qué es lo único que tú puedes hacer con tu esposo, con tu esposa? Que no estás caminando, que tú lo quieres ver como que activado, caminando, empoderado, lleno del Espíritu Santo a otro nivel. Tú sabes lo único que tú puedes hacer, amarlo, servirle, mostrarle el amor de Dios. Con tu ejemplo, ese hombre y esa mujer va a despertar. Y para los que no sepan el testimonio, dice, ¿por qué usted, pastora, dice eso? Porque yo muchísimo tiempo atrás, en el 2012, tuve una situación de depresión muy difícil. Estuve en mi cuarto, metida en mi casa, no quería salir ni hablar con nadie por 4 meses. Y estuve ahí, metida sin querer hablar. Y cuando hablaba mi hermano metía la pata, pero hasta el hoyo. Lo insultaba. Ay, pastora, ¿en serio? Sí. Entérese. Porque usted nos ve aquí de pie. Pero usted tiene que conocer la historia. Aquí nosotros no estamos ni para aparentar, ni para que usted simplemente nos alabe. No. Solo a Cristo. Solo a Cristo. Si estamos aquí es por su gracia, por su poder, por su misericordia. Es solo por eso. Y te lo cuento porque sabes que de la misma manera en que nosotros pasamos la prueba, tú la vas a pasar en el nombre de Jesús. Yes. Aleluya. Hay algo que yo siempre le digo a las personas que están en medio de prueba. Toda prueba tiene una fecha de expiración. Yes. No te preocupes, te va a salir al otro lado. Y en Cristo. En Cristo. Exacto. Y en ese tiempo, mi hermano, muchas veces yo lo botaba, yo le decía, no, vete, déjame sola. Ya yo no sentía ni por qué yo estaba en esta tierra, hacia dónde yo iba, cuál era el propósito mío, cuál era el propósito de estar juntos. No tenía ningún sentido. Pero ¿sabe lo que mi esposo hacía? Me preparaba el desayuno, me lo llevaba a la cama. Estaba sirviéndome, soportando, porque qué rico es soportar en lo bueno. Pero cuando llega el momento de soportar, y cuando digo soportar es dar soporte. Y quiero decir algo aquí porque la gente dirá, pero pastor, ¿cómo usted lo logró? Porque no fue fácil, hermano. Había que vivirlo para poder entenderlo. O sea, en ese momento del dolor, una persona puede decir cosas que se arrepienta después de decir. Y eso fue lo que estaba pasando. Ella llegó a decir cosas muy duras que a cualquier hombre hubiese dicho, vamos por ahí para abajo. Bye, piojito. Pero yo le pregunté al Señor, ¿qué tú quieres que haga? Y cuando tú estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios, tú sabes que la voz que te está diciendo arranca a huir no es la voz de Dios. Había otra voz que me decía, permanece que yo estoy contigo.
Y eso fue lo que yo dije. Ok, Señor, no es mi fuerza, tú lo vas a hacer. Y así fue, así fue. Y fíjate lo que pasó. En el momento en que yo un día, pues ya tú sabes, daba a los Richard en chuleta, carnal pero carnal. Y ese día él cogió un Sharpie y fue por toda la casa y por toda mi habitación. Y empezó a hacer corazones gigantes. Y puso Freddy y Rosanelli por siempre en Jesús, te amaré por siempre. En Sharpie negro, marcador permanente, que no había, mi hermano, ni con pintura, eso no se veía. Él fue radical. Y los versículos bíblicos también. Y los versículos Es bíblicos. pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estuvo ahí. Y yo no quería ni adorar. Hermano, yo no tenía más nada que anclarme más que de la fe en Cristo. Yo no Qué podía, bueno que yo hice así. yo no podía ni adorar, ni cantar, ni me presentaras la Biblia, porque es que yo no podía ni concentrarme. Yo estaba asumida en lo que llamamos un hoyo de desesperación, de duelo, de dolor. Y cuando yo estaba ahí, mis hijos y mi esposo lo único que hacían era adorar. Y orar y adorar, orar y adorar. Y yo lo escuchaba, pero yo los escuchaba lejos. Yo no entendía nada. Estaba asumida en un dolor profundo. Que un día le voy a contar por qué vino ese dolor. ¿Por qué permití? Porque yo soy responsable. Que ese dolor me consumiera por 4 meses. Pero en medio de todo, mi esposo se mantuvo. Y diga, un día, después de 4 meses, yo escucho a mis hijos, a mi esposo y a mis padres adorar. Y ese día yo desperté. Ese día yo pude unirme con ellos a adorar y comenzar un proceso de sanidad. Un proceso que fue hermoso. Luego el Señor nos llevó a una iglesia, porque nosotros, paréntesis, éramos pastores. Fuimos pastores. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Pero nos fuimos a plantar una iglesia por emoción. A veces Dios te llama y tú crees que estás listo. Y a pesar de que mi pastor en un momento me dijo, sí, ¿no? Yo oro por ti si tú lo quieres hacer. Pero no era el tiempo. Pero dentro del buen juicio no era el tiempo para hacerlo. Pero nosotros teníamos juventud, deseo de servirle al Señor, pasión, y decíamos, vamos con todo. Y empezamos a hacer grupos de oración en mi casa. Algunos de la iglesia donde estaban, peligro. Mis amados, si hoy estamos aquí, no es porque todo lo hicimos perfecto, es porque Dios nos metió en el horno, nos procesó. Y cuando yo te digo, cuidado, es porque ya yo pasé por ahí y yo no quiero que tú pases. Hacíamos reuniones de oración en mi casa con algunos de los hermanitos y hermanitas de esa iglesia. Con todo la buena intención de levantar obra para el Señor. Jóvenes apasionados, familias jóvenes igual que nosotros. Dios nos permitió levantar esa obra. Nos dio incluso un local. Todo. Sin pagar un centavo. Tuvo misericordia, ¿sabe? Nos dio un local con sillas, con sonido, con todo, frente de un hospital en Puerto Rico.
Nosotros cantábamos y adorábamos y la gente enferma del hospital llegaba a la iglesia para oración. Vimos milagros suceder y hubieron bautismo, hubieron personas convertirse. Vimos a Dios obrar de una manera impresionante. Pero pastor, ¿y qué pasó? Un día el Señor le mostró a él en sueño: prepárate porque todo se va a destruir. Y yo empecé a reprender al diablo. Porque tú tienes en tu mente todo el plan. Hermano, Dios nos procesó bien duro. Nos procesó. Y entonces yo, Señor, reprenda. Es que esta obra es del Señor. ¿Cómo es posible? Y yo no entendía. Y de momento, de un día para otro, se levantó, diga el que está al lado, el bochinche. ¡Tarán! Gracias por los efectos especiales. Y pum, pam. Hizo ring. ¿Tú sabes lo que están haciendo esos pastores? Una mamá llama a otra mamá, porque casi todas las personas de nuestra iglesia en Puerto Rico eran jóvenes. Y una llama a la otra. Ring, ring, ring. Mira, ¿tú sabes lo que está pasando? Esos pastores le están lavando el cerebro a mi hija. Ya no quiere ni ir a fiestas ni estar en ningún sitio con nosotros porque él ya dice que no, que eso no le agrada al Señor. Y lo que quiere hacer es leer pura Biblia. Ahora quiere leer más que la Biblia. Duerme con la Biblia. ¿Cómo es posible? Le están lavando el cerebro. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que unirnos a llamar a la policía, a hacer una investigación, a ver qué es lo que le están haciendo a nuestros jóvenes. Y decía, yo quiero a mi hija de vuelta, como era antes. Yo quiero que mi hija, mira, tenga los novios que tenga que tener, pruebe vida. Que pruebe el mundo. Y nos llamó y nos lo dijo a nosotros. Yo no me lo estoy inventando. Y como el diablo también usa su influencia, convenció a muchas madres que nosotros estábamos mal y que realmente estábamos lavando el cerebro a las personas. Y ese era el bochinche. Y se lo cuento para que no se quede especulando. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Será que el pastor y la pastora cayeron en pecado? ¡No! Usted ha sido el único hombre en mi vida, el único que he besado en mi vida. Ay, la aleluya. Igualmente. Aprovecharme. Mire, mi hermano. Yeah. El enemigo cuando... My God. El enemigo no se inventa las cosas. Él repite lo mismo. La misma estrategia. La misma estrategia. Dígale al que está al lado, desde el principio. Busque conmigo a Isaías. Capítulo 14. Y míralo ahí. Estamos dentro del mismo tema, hermano. No sé. Yes. Estamos hablando de la voz de Dios, pero a veces hay una voz también que suele hablar y tenemos que aprender a identificarla, la voz del enemigo, hermano. Porque si la voz que te está hablando está provocando desunidad, está buscando romper relaciones dentro de la congregación, está provocando que no nos unamos como iglesia, entonces ¿qué voz de Dios te está hablando? Este ser que te vengo a hablar tenía la mejor iglesia literal. Tenía el mejor pastor. Tenía los mejores hermanos. Dígale, así como tú. Dígale que el que está al lado, así como tú. Los mejores hermanos. Todo era lo mejor. Todo era lo mejor. ¿Sabes cómo se llamaba él? Lucifer. Estaba en la mejor congregación, el cielo. Tenía el mejor pastor, Dios. Recuérdese que el diablo no fue diablo siempre. Y estuvo dirigiendo.
Dios le delegó autoridad para que fuera líder de adoración. Dígale al que está al lado, ¿sabes cuándo tú vas a ser probado? Cuando se te delega influencia. Cuando se te delega influencia sobre otros, tu corazón va a ser probado. Así que cuando él vio, y míralo aquí, no me lo invento yo, vamos aquí. Isaías 14, versículo 12. Como has caído del cielo, oh estrella, luciente hijo de la mañana. Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Peligro. Y voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Fue probado, pero su orgullo le ganó la batalla. Cuando tú tienes influencia, cuando se te delega influencia, tú vas a ser probado. ¿Sabes para qué? Para ver si vas a ser leal al pastor. Lucifer fue probado para ver si iba a ser leal a Dios. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Que como él quería escalar hasta los cielos más altos y ser como el Altísimo, para recibir él la adoración, él el aplauso. Pero ¿sabes qué? Dile al que está al lado, no se fue solo. Sí. Porque cuando el diablo prepara un plan, él no lo prepara para irse solo. Él busca cómo hacer caer a otros en su rebelión. Así que él fue por una tercera parte de los ángeles. Y dígale, empezó el bochinche. Escuchando la voz incorrecta. ¿Usted cree que fue y le dijo, es que yo quiero que me adoren a mí? Naguará, como dicen los venezolanos. Naguará. No. El diablo no va a venir de frente. El diablo va a seducir. Y va a buscar la manera. ¿Sabes para qué? Para que escuches su voz y no escuches la voz de Dios. Y la estrategia es la misma. Media verdad. Media verdad. Él no tiene que usar mentiras completas. Media verdades. ¿Cómo fue posible que él, estando al lado de Dios, no escuchó su voz? ¿Cómo? Porque cuando el orgullo se levanta en ti, te tapa los oídos. Dice la Biblia que antes del orgullo viene la caída. Mira, una manera en que podemos ver orgullo es exceso de opinión propia. Exceso de opinión. De tú poner tu opinión por encima de la de Dios. Es un exceso, un desbalance. Yes. Así que, amado, míralo aquí en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dígale al que está al lado, pero dígaselo mirándolo así a los ojos. Procura cuidar tu corazón. Como dice Proverbios 4:23. Guarda tu corazón porque él determina el rumbo de tu vida.
Cuando no cuidamos el corazón y nos llenamos de arrogancia, de orgullo, se nos tapan los oídos. Y por más que Dios te esté gritando, tú no lo vas a escuchar. Yes. Aleluya. Así que hoy es el día para que tú le digas al Señor, Señor, ayúdame a entregarte lo que sea que haya en mi corazón. Yes. Porque yo no quiero que nada impida escuchar tu voz. Porque puedes ayunar, puedes orar, puedes reprender al diablo, puedes hacer guerra espiritual. Pero si tu corazón no está alineado al corazón de Dios, a la unidad de la iglesia, déjame decirte que estamos en rebelión. Porque Dios es un Dios de orden. Si hay un plan para tu casa, tú lo tienes que consultar. ¿Con quién? Con tu pareja. Pero si tú quieres hacer algo en esta iglesia y en cualquier iglesia que estés, ¿con quién tú lo tienes que consultar? Con tus pastores. ¿Por qué? Porque ese es el orden de Dios. ¿Porque los pastores quieren tener control? No. Porque los pastores estamos delante de Dios comprometidos a dar cuentas a Él para poder guiarte a ti. Por la responsabilidad. Pero ¿quiénes son las ovejas? Las que escuchan la voz de su pastor y la siguen. Así que, iglesia hermosa del Señor, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Porque sé que el Señor los ha traído a este lugar para poder ser edificados en amor, pero también para ser corregidos y redirigidos a cumplir la voluntad de Dios para que tengan éxito en todo lo que hagan. Hermano, la palabra dice en Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Yes. Es más cortante que toda de cualquier espada de dos filos. Yes. Que penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, hermano, como le dije, hay tiempo de que Dios dice, vamos para adelante, te apoyo, hay promesas de Dios para ti, pero hay momentos donde la palabra de Dios nos corrige, Yes. nos pule. Y a veces tenemos que derramar lágrimas de arrepentimiento. Y en esta hora, si el Señor te está hablando de alguna manera, o te ha hablado de alguna manera, te pido que lo agradezcas, que inclines tu rostro. Y si en tu vida has descubierto que hay algo que está impidiendo seguir la voz de Dios, hoy es el día de que tú puedas quitar ese obstáculo. Maybe es que tienes que entregarle tu corazón a Jesús hoy. Y tomar la decisión radical ya de caminar con Él. Yes. Yes. A lo mejor ya eres un creyente y estás notando una dificultad excesiva de poder pasar tiempo a solas con Dios y la palabra. Ven al frente. Queremos orar por ti.